desde que se conceptúa una línea de transmisión hasta que esta línea de transmisión opera, desde que alguien empezó, hablábamos la vez pasada del plan de transmisión. El plan de transmisión da la partida de nacimiento. Por ejemplo, ahora hay como 2 o 3 líneas que han planteado. De aquí hasta que ese proyecto se cristalice, por lo menos llegará al 2022. Hay una serie de pasos que hay que seguir, y entonces se tenía ese problema. Entonces, en esos casos, y la solución que se adoptó en el país, acá en el sistema, mientras no había 500, en esta zona, en la zona de Socabaya, se colocó un sistema SBC, y en la línea se colocó un sistema de capacitores C. Fíjense, esas 2 soluciones que nosotros habíamos mencionado cuando hablábamos del modelamiento del sistema de transmisión, se aplicó a efectos de llegar a este esquema que tenemos en la figura. Una capacidad de congestión baja, aumentar la capacidad de transmisión tratando de alcanzar la capacidad térmica del conductor. Entonces, ese enlace de 2 por 100 pasó a más o menos 2 por 350 megavatios como capacidad de transmisión. O sea, sin hacer ninguna adición a la línea como conductor, es posible llegar a estas capacidades adicionales. Entonces, la ventaja de estos dispositivos fax es que prácticamente no requieren, digamos, de nuevos trazos, no requieren de cambio de conductor, sino requieren de algunas adecuaciones. Hablo adecuaciones, no cambio. Y luego vemos en qué consisten las adecuaciones. Entonces, la filosofía de este esquema de optimización del sistema existente es aumentar la capacidad sin variar el calibre del conductor. Así podríamos resumirlo. Entonces, uno es, como vemos, si estamos hablando aquí de un SBC, el SBC tiene como carácter de compensación ser capacitivo o ser inductivo. Entonces, ese es el carácter que tiene un SBC. Entonces, el primer problema es cómo se maneja la reactiva. Entonces, nosotros cuando hablamos del modelamiento de la línea de transmisión, hablamos de que las líneas de transmisión, cuando estamos hablando de líneas largas, tienen un gran aporte de reactivos, de capacitivos. Entonces, ese aporte de capacitivos realmente compromete la línea en términos del efecto Ferranti, de sobretensión. Entonces, imagínense 2 ternas de 600 kilómetros, en 220 kilovoltios. Hablamos de que el aporte de reactivos es tensión al cuadrado por la susceptancia unitaria por la longitud. Entonces, si nosotros hablamos de conductores, estamos hablando de 1200 kilómetros de línea. 1200 kilómetros de línea por 220 kilovoltios al cuadrado. Entonces, estamos hablando de 50 a 100 megavatios. Entonces, uno de los principales problemas es precisamente el tema de la compensación reactiva. Entonces, la potencia reactiva es un elemento a regular en este enlace. Aquí nosotros estamos hablando de un transporte de activa y de reactiva. Entonces, la idea es minimizar este aporte de reactivos cuando este SBC opera en modo capacitivo. Entonces, allí, ¿qué cosa lo que pretendemos hacer? Lo que pretendemos es reducir este vector rojo de manera que el vector S, que es el vector negro, se vaya, trate de igualarse, digamos, al radio de ese círculo, con lo cual, digamos, se tiene mayor capacidad de transporte de potencia activa. ¿Qué cosa controlan los fax? Cuando hablamos de la ecuación de capacidad de transmisión por ángulo, hablamos de esta relación, que la capacidad de transporte es directamente proporcional al producto de las magnitudes de los voltajes, inversamente proporcional
a la impedancia de la línea y directamente proporcional al desfase entre los dos ángulos. O sea, si nosotros estamos hablando de que aquí tenemos una tensión y un ángulo, en este otro lado tenemos otra tensión y otro ángulo, entonces la capacidad de transporte de este enlace depende de la magnitud de las tensiones y de los ángulos que tienen aquí y la reactancia que tenemos acá. Entonces, el dispositivo FACT, cuando estamos hablando de un capacitor serie, aquí tenemos, por ejemplo, estas son las variables que se pueden manejar, las variables que se pueden manejar en aras de aumentar esa capacidad. Entonces, el primer tornillo, digamos, que se presionó fue este tema de los capacitores. Entonces, este es un esquema de compensación serie implementado en la línea Mantaro-Socabaya que permite reducir la reactancia de la línea. Entonces, esa reducción usualmente está entre 30 y 50% de la reactancia. Entonces, si nosotros reducimos esta reactancia, obviamente aumentamos la capacidad de transporte. Entonces, esa es una primera variable. La otra variable es indirecta, que actúa sobre la tensión y sobre los ángulos, que es este elemento de compensación capacitiva reactiva. Entonces, ¿qué cosa? Si nosotros variamos este valor de potencia, es porque estamos inyectando o absorbiendo reactivos. Entonces, la inyección de estos reactivos, ¿a qué va a actuar? Actúa sobre la tensión en la barra donde se inyecta. O sea, en este caso nosotros estamos, en el caso particular de este enlace Mantaro-Socabaya, lo que se hizo fue actuar sobre la demanda de inyección de reactivos en la barra de Arequipa-Socabaya. Entonces, con eso se mantiene la tensión en el lado de generación, que es el lado de exportación del sistema, y se regula la tensión en el lado de demanda, que es el lado del sistema sur. Entonces, aquí estamos hablando de actuación indirecta. Aquí tenemos los SBC, que es uno de los dispositivos. Entonces, fíjense, tenemos aquí las variables que controlan los FACTs. ¿Cuáles son esas variables? Las tensiones en barras. Y la tensión en barra es regulado si es que un equipo es instalado en la barra donde se quiere regular. Fíjense que en el caso que estamos mostrando, en la barra superior, en la barra de Mantaro, no hay regulación. Pero no es que no haya regulación porque, digamos, sea imposible hacerlo. Lo que pasa es que esa barra es una barra que tiene preponderantemente un gran aporte de generación. Fíjense, si nosotros, o sea, explotamos el unifilar del sistema, vemos que en esta barra Mantaro hay una inyección de potencia, estamos hablando del orden de 700, 800 megavatios, versus una capacidad de 200. Realmente, con la regulación de tensión en la central, se puede hacer la regulación de tensión en la barra, de manera de que prescindimos de este equipo. En cambio, en este lado, en el lado de Arequipa, aquí no hay aporte grande de generación. Entonces, como no hay aporte grande de generación, la única manera de mover la tensión es a través de estos sistemas FACT. Entonces, se ha operado tanto sobre el numerador como el denominador. Entonces, con el numerador se variaron los voltajes y con el denominador se varió la reactancia de la línea. Entonces, estos dispositivos, en el caso de la línea, es el SBC, que es un sistema de compensación estático, se denomina Static Bar Compensation. Luego hay la otra tecnología, que es el SBC Lite, que es un sistema de compensación reactiva que tiene el dispositivo de control óptico. En esos casos, por ejemplo, en el SBC convencional, los dispositivos de medida son, su nombre lo indica, convencionales: transformadores de corriente, transformadores de tensión electromagnética.
los dispositivos de medición o los traductores de medición son traductores ópticos. Entonces, estamos hablando de transformadores de corriente que funcionan en función a la temperatura del conductor e indirectamente vienen la corriente. Luego están los equipos más sofisticados, que son los Dynaflow, que son equipos de electrónica de potencia que se conectan también en serie y lo que hacen es mover las capacidades de transporte. Luego están los sistemas series, y en la parte de la reactancia también hay los compensadores series. Los compensadores series, y hay unos, estos compensadores son de tipo fijo, y hay otros compensadores series que son controlados por tiristores. Entonces, estos compensadores series prácticamente lo que tienen son reactancias variables. Por eso se le denomina controlado por tiristores. Y también hay otros equipos que se le llaman los Dynaflow, que son también equipos de electrónica de potencia. Y aquí estamos hablando de los traductores de sistema de potencia y los Dynaflow. Realmente los de mayor aplicaciones a nivel mundial son los SBC y los dispositivos controlados por tiristores. Entonces, cuando estamos hablando de la compensación reactiva, los dos convencionales son la compensación shunt y la compensación serie. Entonces, en el caso particular de Mantaro Socabaya, es ya iba a decir la única, pero no es la única. Es, digamos, la primera línea que tuvo compensación serie. Ya luego los enlaces de 500 kilovoltios ya han venido también, con la decisión de compensarlos en el elemento longitudinal. Estos equipos, que si bien es cierto son grandes bloques, realmente no es otra cosa que una configuración de capacitores. Una configuración de capacitores que son los capacitores sencillos monofásicos. Entonces, a partir de esos capacitores sencillos monofásicos es que se arman los megabares que vemos ahí. Entonces, estos capacitores juegan un papel importante en la transmisión y los sistemas de distribución. Se utilizan para generar reactivos y para almacenar energía. Tienen también diversas soluciones de calidad de energía. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en el lado de Socabaya, en la parte inferior, estamos hablando de regulación de tensión. Entonces estamos hablando de calidad de energía. Además, también los mismos capacitores se utilizan para armar filtros de armónicos. Entonces, esos filtros de armónicos, conjuntamente con los capacitores, son los que dan lugar a los static bar y en algunos casos a los compensadores y plantas de corriente continua en alta tensión. Aquí vemos, por ejemplo, tres columnas, cada columna es una fase. Y si ven, cada fase está armado por estos capacitores. Aquí vemos, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 bancos de capacitores por un lado. En el otro lado también, o sea, estamos hablando, son 4 por 2, 8 por 3, 24. 24 bancos de capacitores. 24 bancos de capacitores en una fase. Entonces, en las hojas de cálculo que yo les he enviado, que yo les he compartido, por ejemplo, está, digamos, el dimensionamiento. ¿Cuál es el concepto del dimensionamiento de un capacitor serie? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la línea, y esta línea, digamos, le estamos cambiando de 100 a 150 megavatios,
Entonces aquí hay un amperaje que podríamos estar hablando de 250 a 350 amperios en términos de amperaje. ¿Por qué se necesita hablar en términos de amperaje? Porque el capacitor tiene como datos de placa, tiene la capacitancia, tiene la corriente nominal y tiene una tensión nominal. Esta tensión nominal usualmente está en el orden de 10 kilovoltios. 10 kilovoltios, vamos a suponer que aquí tengamos pues 50 amperios, pongámosle 50 amperios. 50 amperios. Si nosotros analizamos una fase y decimos esta línea lleva 350 amperios, entonces yo tengo que armar este banco. Para cada fase tengo que ponerle 350 entre 5, ¿cuántos son? 7. Entonces tendríamos que armar 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 en paralelo. ¿Por qué? Porque los 350 amperios se van a dividir por Kirchhoff. Se van a dividir entre los capacitores. Como estamos hablando de que cada capacitor tiene 10 kilovoltios y la tensión nominal acá es 220 kilovoltios, entonces estamos hablando de 22 elementos en serie. 22 elementos en seriado. Entonces estamos hablando 22 capacitores en serie por 7 capacitores en paralelo. Entonces ese, digamos, es por ejemplo el dimensionamiento de una fase de un sistema de compensación serie que digamos que se aplique en un sistema de transmisión. ¿Se entiende la idea del dimensionamiento? Que no es complejo. La complejidad, ¿dónde viene en este caso? La complejidad viene en cómo, digamos, implementar sistemas ante falla de uno de los capacitores, o cómo implementar sistemas que identifiquen cuál de las líneas de capacitores está fallando. También el sistema obviamente tiene que, en caso de falla, este capacitor tendría que estar bypassado. O sea, en condiciones normales estamos hablando de que todo esto funciona normal, pero la clave está en que si uno de los capacitores falla, hay que recordar que estamos hablando de pérdida de compensación capacitiva serie. Entonces, si hay pérdida de compensación, ¿qué cosa pasa con el X? El X comienza a aumentar. Entonces, si aumenta el X, obviamente la tensión se va a sacrificar. Entonces, la gracia está en que haya dispositivos de control que puedan monitorear y regular esas situaciones particulares que se pueden presentar en la línea. Entonces, esos capacitores shunt, que lo que estamos hablando, digamos, en grandes rasgos, cómo se dimensionan, y ustedes lo pueden ver en el detalle en la hoja de cálculo que yo les he alcanzado, se utilizan principalmente para mejorar factor de potencia, para mejorar estabilidad y tensión, que es lo que nosotros estamos haciendo en este caso, y reducir las pérdidas de la red. Mejora del factor de potencia implica mayor capacidad de transmisión y mayor control de flujos. El uso de los capacitores se da tanto en transmisión como en distribución. Y los beneficios que tiene esta capacitancia es reducción de pérdida, reducción de perturbaciones eléctricas, mejora de calidad y aumento de disponibilidad. Si nosotros lo vemos ya ahora, digamos, ahora llegamos acá, el SBC es un dispositivo de electrónica de potencia.
Entonces, como dispositivo de electrónica de potencia, estamos hablando de que este va a inyectar corrientes armónicas. Entonces, esas corrientes armónicas es necesario filtrarlas. Entonces, ¿en qué consiste un filtro de armónicas? ¿Cuál es el principio de un filtro? ¿Quién me dice cuál es el principio de un filtro? Suprimir frecuencias, ¿no? ¿Perdón? Suprimir ciertas frecuencias. Suprimir frecuencias. Va por ahí. ¿Qué más? Mitigar los armónicos. ¿Cómo mitigar los armónicos? Son capacitores, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál es el principio? Estás con la mitad de la respuesta. Has escuchado cantar en aire, pero no sabes dónde. ¿Qué cosa es un armónico? ¿Perdón? ¿Una onda de qué? Es un ruido, una frecuencia. ¿Qué bulla hace? Una onda, digamos que no. ¿Una onda de qué? De tensión de frecuencias múltiples. A 60 Hz. Con amplitudes un poco mayores o pequeñas. Una armónica es una corriente. Es una corriente que tiene una frecuencia múltiplo de 3 o múltiplo de 60. En principio, si uno quiere dimensionar un filtro, tiene que saber qué va a filtrar. Por eso yo pregunto qué se filtra. No se filtra voltaje, se filtra corriente. Entonces, si ya he identificado que es un problema de corriente y hablamos de filtrar corriente, ¿por qué? Porque la corriente es la que va a fluir, la tensión no fluye. La tensión permite que el flujo vaya, ¿cierto? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, hablamos de una onda principal y hablamos, por ejemplo, de una onda de 180. El problema en el filtrado es de qué frecuencia estamos hablando y si es corriente, estamos hablando de qué magnitud de corriente es. Entonces, cuando estamos hablando del filtrado de armónica, la primera pregunta es ¿cuáles son las armónicas de mayor magnitud? O sea, armónicas hay desde 60 hasta 6000. El tema es, ¿la de magnitud 6000 es relevante? No es relevante. Entonces, la idea es medir y cuantificar cuál es la magnitud de los armónicos de orden superior. Entonces, si aquí estamos hablando, por ejemplo, 350 amperios, significa que de repente me interesen aquellas corrientes que estén en el orden de los 35-50 amperios. Porque también es imposible que un armónico de orden superior esté en el orden de la corriente de la armónica principal, de la fundamental. Entonces, nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, vamos a suponer una armónica intensa que sea de 15 amperios y que su frecuencia sea, digamos, 180 Hz. Entonces, la idea es que aquí se está inyectando una corriente
que si yo no lo filtro, esta corriente se pasa a la red. Si no lo filtro, entonces no va a encontrar ninguna resistencia, y ninguna facilidad tampoco, ninguna permisividad. La idea del filtro es encontrar un capacitor. ¿Qué cosa es el capacitor? El capacitor es... ¿Cuál es la impedancia del capacitor? Inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, cuando yo sintonice un capacitor que con 180 Hz sea que tenga menos impedancia que la línea de transmisión normal, ¿qué cosa voy a hacer? Ley de Kirchhoff. La corriente se va por allá donde hay menos resistencia. Entonces, la filosofía del filtro es conocer qué corriente, conocer qué frecuencia y encontrar una capacitancia del capacitor cuya impedancia total sea menor que la impedancia de la línea, para que filtre, si no, no filtra. Entonces, ese es digamos, el criterio general para el dimensionamiento de los filtros de armónicos. Filtran una frecuencia distinta de la frecuencia fundamental. Y otro aspecto, que los armónicos son generados por cargas no lineales. Precisamente el SBC es una carga no lineal. Una carga no lineal que tiene pues 150 megabares, podríamos estar hablando. Entonces imagínense una carga no lineal de 150 megabares conectado en la red de 220 kilovoltios. Entonces, ¿por qué se filtran los armónicos? Porque de otra forma, si no se filtraran, se va a ir a la red. Entonces va a adicionarse un amperaje al amperaje fundamental. Entonces, si hay una adición de corriente, ¿qué cosa tenemos? 3 cuadrado R, mayor nivel de pérdidas. Entonces, la idea del filtrado no solamente es porque la señal salga más limpia, también está asociado con un tema de pérdidas. Entonces, produce sobrecarga, genera pérdidas en la máquina de la red, perturban los dispositivos electrónicos de medición y comunicaciones de radio y telefónicas. Los filtros son la forma más común de resolver problemas de redes contaminadas. Hay filtros de dos tipos: filtros activos, que usualmente se usan en redes de baja tensión, y los pasivos, que están disponibles para todos los niveles de tensión. Entonces, obviamente ese filtrado, muchas veces incluso ese filtrado, si ustedes observan aquí estamos hablando, fíjense, de un capacitor, y por aquí estamos hablando de una reactancia. Usualmente los filtros no solamente son capacitores, sino son filtros LC. Porque en algunos casos también tienen que ser de alta impedancia para la corriente fundamental. Entonces, el filtro tiene un doble problema. El primer problema es cómo filtra las ondas de alta frecuencia, y cómo, si es que estas terceras armónicas redujeran, por ejemplo, pasaran a onda fundamental, ellos no deben permitir el filtrado, porque prácticamente estaríamos hablando de más pérdida de corriente. La compensación reactiva, el otro tipo, el SBC, también es un dispositivo que se conecta en las barras. Podríamos estar hablando a mitad de la línea. En la parte inferior tenemos los sistemas de compensación serie. ¿Cómo están formados estos FACs? En principio
Fíjense, aquí aparentemente el SBC está conectado directamente a la red de alta tensión, pero esto es para fines ilustrativos. Realmente no hay ningún dispositivo de electrónica de potencia que se conecte directamente a la red de alta tensión. Tiene que hacerlo a través de transformadores de potencia. Entonces, este SBC está a través de un transformador de reactivos conectados a la barra de alta tensión, que es el primer componente del sistema FAC, el transformador de potencia. Luego vienen los compensadores, válvulas, varistores cuando estamos hablando de sistema de control, interruptores para las maniobras, sistema de control y protección, encendedores, sistemas de medición. Aquí por ejemplo hay un sistema de medición óptico y las pruebas correspondientes. Entonces, esos son todos los componentes que tienen los sistemas FAC. Fíjense, aquí estamos hablando de megabares en equipos estáticos. No estamos hablando de equipos rotativos. Un equipo rotativo, sabemos, el generador tiene su propio rotor que en la parte posterior usualmente tiene su ventilador, ¿cierto? En este caso estamos hablando de equipos de electrónica de potencia que tienen que generan un gran volumen de calor que necesitan ser enfriados. Entonces, por eso es que estos equipos también tienen sus sistemas de enfriamiento. Las aplicaciones de los FACs en transmisión de potencia, calidad de servicio, electrificación de ferrocarriles, enlaces con cables. Cuando nosotros, por ejemplo, ferrocarriles, desafortunadamente no tenemos mucho, tenemos un metro, pero el metro es un modo de transporte de corta longitud. Los sistemas de transporte electrificado de corta longitud usualmente son alimentados con corriente continua. El caso del el tren eléctrico. El caso del tren eléctrico tiene sus subestaciones convertidoras. En esas subestaciones convertidoras, ¿qué cosa tenemos? Tenemos el suministro eléctrico, tenemos la subestación. De la subestación viene una estación convertidora. De esta subestación convertidora viene el riel del tren. Entonces, aquí también estamos hablando de la necesidad de los SBCs. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es un esquema de rectificación? Un esquema de rectificación en el sentido más simple es prácticamente devolver a la red la parte de la señal negativa. La semionda negativa se devuelve a la red. Entonces, habida cuenta que hay devolución a la red, aguas arriba de la red, ya la señal de corriente es distorsionada, la señal de tensión y de corriente es distorsionada. Entonces, para eso es que en estos equipos, aquí también se colocan SBCs o se colocan filtros. Eso es en los sistemas de electrificación, particularmente cuando estamos hablando de los sistemas que tienen corriente continua, como es el caso del metro de Lima. ¿Cómo se llama? El tren eléctrico. Beneficios: maximizan las inversiones que se realizan en los sistemas de potencia, mejoran la capacidad de transporte, optimizan la confiabilidad y disponibilidad, minimizan el impacto ambiental, habida cuenta que se prescinde de una línea de transmisión. El tiempo de los proyectos se reduce porque imagínense, llevar de 200 a 150 megavatios sin necesitar línea es solamente trabajar sobre las subestaciones. Minimizan los procedimientos de permiso, pérdidas e inversión. ¿Cómo se hace la regulación? Estamos hablando de que el SBC regula la tensión. Entonces, cuando queremos entender el mecanismo de regulación y el mecanismo de control de esa regulación,
Entonces tenemos que, primero, para comprender la lógica, lo usual es simplificar el problema. Entonces, si simplificamos el problema es que tenemos una barra, tenemos un sistema con una impedancia. Entonces, si nosotros aplicamos ley de Ohm, la tensión en la barra es la tensión del sistema de generación, del sistema de generación, menos la caída de tensión en el sistema. Entonces, si nosotros hablamos de que se aumenta la corriente, porque aquí estamos hablando de una barra de demanda, hay una barra de demanda aquí, entonces esta variación de la caída de tensión va a depender de la corriente. Este es constante. La tensión en el lado de aporte, por lo general las centrales tratan de mantener el voltaje, por eso decimos, acá no ponemos sistema de control como acá, porque aquí tenemos una central. Entonces, estamos hablando, esta es la tensión de la central, y la caída de tensión depende única y exclusivamente de esta corriente. Lo podemos mejorar cuando este X, como hemos visto acá, le ponemos el capacitor. De manera que la característica de regulación, aquí tenemos un eje tensión, corriente. ¿Qué es el gráfico de ella? Funciones de primer grado, mate 1 creo que es, ¿no? Entonces, tenemos que la caída de tensión es negativa si estamos hablando de una corriente inductiva, y una caída de tensión a la inversa, un aumento en el extremo, es una situación de vacío, un efecto Ferranti. Entonces, en esta situación es como si estuviéramos en una condición de vacío donde solamente hay aporte de reactivos. Entonces, la tensión tiende a aumentar, o sea, el comportamiento del voltaje en la barra va a ser decreciente, ya sea la corriente sea de carácter capacitivo o la corriente sea de carácter inductivo. La idea de la regulación del control en los sistemas de potencia, habíamos mencionado como siempre, la idea es mantener una tensión constante. Algo imposible, pero ese es el objetivo. Entonces, si queremos mantener una tensión constante, independientemente del carácter de la carga, significa que tendríamos que tener fuentes de reactivos infinitas conforme lo requiera la demanda. O sea, si tuviésemos capacitores en gran potencia, inductores en gran potencia, podríamos disponer de ellos y alcanzar una tensión ideal. Y eso ya va a depender de los sistemas de control que tan rápido responden. Pero en términos, digamos, de fuentes, esa es la compensación ideal. Sin embargo, si nosotros descomponemos esta compensación ideal, ¿qué cosa hacemos? Lo que necesitamos es un sistema de compensación inductivo que tiene la característica magnética de la curva de abajo, roja, y tenemos un sistema de compensación capacitivo que tiene la curva inferior. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema de superposición de circuitos 1, 2, no sé, pero hay una teoría de superposición. Entonces, la teoría de superposición nos lleva a que el análisis independiente de un sistema inductivo o un sistema capacitivo, suma de funciones, obtenga una curva de regulación. Es la forma como se obtiene, digamos, la curva de regulación de los SVCs. Entonces, el SVC, ¿qué cosa tiene? Tiene una capacidad de regulación, o sea, una inyección de potencia reactiva, capacitiva, o tiene una capacidad de absorción de corriente inductiva, o potencia inductiva, como gusta. Entonces, habida cuenta de que este sistema SVC
es una fuente finita cuyo dimensionamiento lo da, digamos, el proyectista. El proyectista, ¿qué cosa tiene que evaluar? ¿Cuánto necesita de capacitivo y cuánto necesita de inductivo? ¿Cómo lo evalúa eso? En función a este perfil de carga que debe tener la línea de transmisión. Entonces, en esta condición mínima, de repente no necesita capacitores, sino necesita reactores. En esta condición de acá, no necesita reactores, sino necesita capacitores. Entonces, él tiene que determinar cuál es el máximo valor inductivo de los reactores y el máximo valor capacitivo de los capacitores, de la función capacitor en el SBC. Entonces, una vez que tenemos estos dos extremos, luego viene el tema de la lógica de regulación. Entonces, la lógica de regulación es ¿qué cosa? Se supone, y aquí viene el tema de los flujos de potencia, o sea, ¿cómo yo aplico los flujos de potencia? Si ya yo tengo el perfil, mi flujo de potencia me dice que cuando la demanda esté en este orden, la tensión de repente está por debajo menos 3%. Entonces, mi flujo de potencia me dice que cuando baja 3% yo necesito inyectar 20 megavatios. Entonces, tengo que darle a este dispositivo que cuando llegue un voltaje de menos 3% inyecte 20 megavatios. Entonces, esa lógica que estamos diciendo, cuánto baja de tensión ante un incremento de potencia, o cuánto sube la tensión ante una situación de vacío, por ejemplo, es lo que representa esa área demarcada en rojo. Eso es la zona de control del sistema SBC. Entonces, aquí se acabó la chamba del electricista, pasa la chamba del electrónico. El electrónico ya tiene que ajustar su dispositivo de control a esta lógica que haga. Entonces, ¿por qué? Porque el electrónico tiene que ver con cuánto tiempo le da. Hablábamos, por ejemplo, en la clase anterior hablábamos de caída de tensión y hablábamos de derivada de tensión. No sé si recuerdan. Decíamos, la caída de tensión de 1 kilovatio se puede dar en un día, o la caída de tensión de 1 kilovatio se puede dar en un segundo. Entonces, esas cuestiones tiene que ya pulirla, digamos, el especialista en control. Entonces, aquí tenemos esta zona, es la zona del rango de operación continua del sistema. Por el lado de la derecha tenemos el rango de sobrecarga inductiva, y aquí tenemos, por ejemplo, la regulación máxima capacitiva. Esta es la curva. ¿Y cuándo operan los sistemas de rechazo de carga? Los sistemas de rechazo de carga es cuando se agota el lado derecho o el lado izquierdo. O sea, cuando el sistema de control actúa, inyecta reactivos, hace todo, y la tensión no se arregla. Se supone que el dispositivo de control cede su manejo, lo cede a otro dispositivo, que es el dispositivo de apertura de interruptor. Entonces, como ven, o sea, esta parte de potencia es una parte de todo un sistema de control. Y aquí tenemos, digamos, en mayor detalle una visión de todos los componentes que hemos hablado. Fíjense, estamos hablando de la barra de alta tensión. En esa barra de alta tensión, en el lado superior, transformador de tensión y transformador de corriente, que son las dos únicas variables que monitorea el sistema de control. Este es el sistema de control. El sistema de control solamente toma corriente y tensión, y a partir de ahí toma su decisión aquí. O sea, todos esos flujitos que uno hace, supuestamente aquí lo tienen ya interiorizado.
y lo único que hace es tomar decisión sobre esto. Fíjense, tiene entrada, la parte de arriba, salida, la parte de acá abajo, y retroalimentación, que es estos dos de intermedios. Entonces, aquí tenemos los datos de entrada del sistema de control, los datos de salida del sistema de control, y aquí tenemos la retroalimentación. ¿Cuándo el sistema detecta que ya no puede hacer nada? Cuando esta retroalimentación ya no se mueve. Si esa retroalimentación ya no se mueve, él simplemente agarra y pasa su posición de control a otro dispositivo. Entonces, a eso, fíjense, si nosotros hablamos de 3 variables, esas 3 variables, toda la lógica que traen detrás. Análisis del flujo de potencia, comportamiento de la tensión, definición de los bloques de potencia que se requiere compensar, y todo eso se resume aquí. Ese es en la parte de control. Ahora en la parte de potencia. En la parte de potencia ustedes ven, aquí tenemos el que está monitoreando el voltaje que está regulando el sistema de compensación. En esta parte tenemos el SBC, que es, digamos, el equipo que hemos analizado en términos cualitativos, cómo es que funciona. En la parte superior ustedes ven dos reactores, encima del SBC ven 2 reactores. Esos reactores son necesarios para que el equipo de electrónica de potencia pueda soportar situaciones de cortocircuito. Si estamos hablando de un cortocircuito aquí y no estuviera ese reactor, ese cortocircuito va a ser bien alto. El reactor lo que hace es proteger físicamente al SBC. Es un reactor limitador de corriente de cortocircuito. En la parte de abajo, aquí, ustedes ven un reactor y un capacitor. Ese reactor y capacitor es parte del esquema de filtrado del SBC. Y en la parte derecha, este último componente, que es otro elemento de filtrado. O sea, si los componentes del SBC no son suficientes para filtrar, o de repente filtran solamente una señal de una frecuencia 180, por ejemplo, el otro, el externo, puede filtrar una corriente de 270 Hz. Entonces, ese básicamente, digamos, la filosofía y el análisis cualitativo de un sistema de control de potencia reactiva, el sistema de transmisión. Aquí vemos en mayor escala, ahí tenemos también los SBCs, fíjense, siempre con sus reactores de suavizamiento. En la parte inferior vemos su filtrado, y los SBC, como ven, tienen sus valores y carácter de compensación. En este lado, por ejemplo, estamos hablando 140 megabares inductivos, 150 megabares capacitivos. O sea, este sería un banco de 2 por 150, de 2 por 140 megabares inductivos, menos 2 por 130 megabares capacitivos. El menos siempre significa el capacitivo y el positivo significa el inductivo. O sea, estaríamos hablando 2 por 140 menos 2 por 150. Si ven en esta subestación, estos son los reactores. Son reactores de gran potencia.
condensación Joule, que es el condensador, realmente es parte de la filosofía que ha integrado el SBC. Aquí tenemos batería de condensadores con fusibles externos. Estos son los reactores en aceite y reactores en aire. Esto es lo que yo les mostraba, lo que está en el lado derecho es lo que les mostraba en esta subestación, en esta zona de acá. Estos son reactores que son reactores en aceite, son como transformadores de una relación 1-1. También los sistemas de potencia tienen reactores de neutro. Nosotros hemos hablado de que en el sistema de extra alta tensión todo el neutro es rígidamente aterrizado o es puesto a tierra a través de un reactor. Aquí tenemos un diagrama unifilar de lo que es un sistema de compensación inductiva en barra. Aquí tenemos, nosotros habíamos mencionado, puedo borrar acá, la línea de transmisión. Podemos estar hablando de inductores de línea o podemos estar hablando de inductores de barra. Todos estos obviamente son trifásicos y tienen un reactor de neutro. Eso está representado aquí. Tenemos la barra, un sistema de doble barra. Sistema de doble barra, sale la línea. A la línea se conecta el reactor. O sea, estamos hablando de esta configuración de acá. Fíjense, está el sistema de barra, que en este caso, digamos, sería así. Tenemos un sistema de doble barra. Aquí están los dobles interruptores y acá todavía tiene todavía un tercer seccionador un poco más complejo y viene el interruptor, el reactor. Entonces este reactor, fíjense, un equipo que aparentemente nosotros lo vemos en sistema de potencia simplemente como un dimensionamiento, ¿qué decimos? Este es el 20% de la compensación de la línea. Sin embargo, tiene su reactor de neutro, tiene todo su sistema automático del sistema, su pararrayos, y con esto se acopla directamente con seccionadores a la línea de transmisión. En los estudios de transitorios, cuando estamos hablando del estudio preoperativo, el estudio operativo, es necesario dimensionar ese reactor de línea. Ese reactor que nosotros hemos mostrado, que les he dibujado en la pizarra, prácticamente tiene esa configuración. Tiene un sistema de reactores monofásicos con reactor de neutro. Entonces, eso se verifica en los estudios de transitorios, la influencia de este reactor de neutro. La idea de este reactor de neutro es limitar la amplitud de corriente de arco secundario. Si hay arco secundario, significa que hay arco principal. Cuando hablamos de arco principal, es la corriente de falla. Y cuando hablamos de arco secundario, es... Si nosotros hablamos aquí de un sistema trifásico,
decimos, por ejemplo, falla en esta línea, aquí hay una corriente de arco principal, porque esta es la fase fallada. Como las líneas hemos dicho que tienen acople capacitivo, en el modelo nosotros decimos hay un aporte capacitivo de la línea de transmisión. Entonces, esta corriente que pasa por acá cierra por acá, en las fases sanas. En la fase sana, entonces, este reactor tiene que limitarse su corriente para evitar un problema de sincronización de los interruptores de potencia. Entonces, limita la amplitud de corriente de arco secundario, la variación de arco secundario con carga variable, y esta variación de corriente de arco se da cuando se cambia el porcentaje de compensación de la línea. O sea, realmente el dimensionamiento de esa reactancia inferior está sujeta a los valores de corriente contractiva monofásica. La compensación en serie, aquí vemos una compensación en serie, la que hay en Cotaruce, que es el punto medio de Mantaro-Socabay. Como ven, aquí llega la línea, aquí está pasando, este es el banco de capacitores, y por acá sale la línea. Y por algún lado, aquí no se ve, debe haber ese puenteo que yo les comentaba. Ese puente para cuando, digamos, ya sea que el banco serie sale de servicio o por fallas. Aquí tenemos el esquema de una compensación serie. Por ejemplo, aquí estamos hablando de todo el sistema de supervisión. Estamos hablando de corrientes homopolares, el control de corrientes homopolares y diferentes sistemas de control. Bueno, este es el ejemplo gráfico del esquema de compensación. Cuando decimos que hay compensación serie, cuando hablamos del porcentaje de compensación, es qué porcentaje de la reactancia de la línea. Bueno, entonces, lo dejamos ahí. ¿Preguntas?